Muchas gracias. De mi jardín florecido he salido a darme un tour, participar en charlas TEDx representando al Cono Sur. Me he encontrado en el camino gente con mucho valor que defiende nuestra tierra con fuerza y mucho valor. Estamos organizados de mucha gente, un montón, para defender la serranía del foráneo explotador que tiene una mano de retros con un fin devastador de acabar con nuestra fauna, la que hemos cuidado hasta hoy. Yo nací en un país muy rico, donde hay plata y hay oro. También está la esmeralda, el coltán y el petróleo. Cuando niño, mis sueños fueron tener una finca bien establecida de ganado, diferentes animales, árboles. Y fue así como en el año 98 llegué a una comunidad que se llama El Jardín. Llegué de administrador de una finca y ya tenía algunos pequeños ahorros, y de esta forma en el año 99 logré entonces comprarme una tierra, una finca. Empecé a trabajar en ella. Finalmente terminé montando una cantina, un negocio que logré obtener buenos ingresos. De estos ingresos obtenidos, entonces empecé a comprar animales. Y fui comprando animales por los ingresos, aparte de eso, por trabajos adicionales. Para el 2001 ya miré esa finca establecida muy similar como estaban en mis sueños. Dije, ya tengo parte de mis sueños de la infancia realizados. Pero de un momento a otro sentí que esos sueños se truncaron. En un momento del conflicto armado que vivió la región del sur de Bolívar. Es allí entonces cuando un grupo de paramilitares desde Antioquia hasta el sur de Bolívar se desplazan por estos territorios y queman todos los caseríos que hay a su paso, 1, 2 y 3 veces. Las comunidades, al ver que no tiene otra alternativa y temiendo por su vida, pues simplemente nos tiramos al rastrojo. 2 días después retornábamos para ver qué había quedado. Pues tristeza, porque lo que observábamos eran cenizas, ¿cierto? Destrucción y desolación. Nos reunimos en una escuelita viejita que fue lo único que nos quedó sin destruir. Y empezábamos a contar las personas para ver quién faltaba de los habitantes de estas comunidades. Como bendición de Dios estábamos todos. Y para nosotros fue uno de los logros más importantes. Reflexionábamos allí que lo material, lo económico, es muy importante en la sociedad. Pero hay algo que tenemos que rescatar entre todos y luchar por eso. Y es que primero la vida. Sin ella no hay nada. Me dediqué al trabajo comunitario por muchos años. En el año 2007 hicimos una integración de diferentes comunidades mineras, arrieras, y en una junta de acción comunal nos reunimos
57 familias. Y es allí donde orgánicamente entonces nace un proceso social, el cual presidimos hoy, con 5 metas propuestas dentro del territorio para trabajar con ellas. La primera, la organización comunitaria en el territorio. La segunda, la legalización de la organización. Tercero, el territorio donde tenemos incidencia como tal. Cuarto, la identidad de nosotros, local, regional, escudo, himno y banderas. Y quinto, gestión a nivel local, regional, nacional e internacional. Es allí entonces donde decimos nosotros, ¿por qué defendemos la serranía? Porque allí hay biodiversidad, porque allí está la vida, la fauna, la flora y todo su entorno. Y lo hemos venido haciendo con el río Santo Domingo, normas comunitarias, criterios desde las mismas comunidades, defendiendo la permanencia en el territorio y la vida de los pobladores. No hemos permitido en ningún momento la intervención de retroexcavadora que acaban, destruyen todo a su paso. Decidimos que tenemos que declarar la Serranía de San Lucas patrimonio histórico de la humanidad, porque para ella es el legado de la nueva generación de nuestros pobladores. Deben encontrar algo allí. Entonces, para que esto se dé, tenemos que luchar entre todos y mantener claro que tenemos que tener un solo objetivo específico, y es primero la vida. Muchas gracias.